Ok. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy aquí desde nuestro garaje. Aún Dios sabe el tiempo en que nos dará un espacio más grande y un lugar tan especial como este, porque aquí hemos visto su presencia, hemos visto su cuidado y seguimos viendo su voluntad. A los que se conectan con nosotros, bienvenidos, qué rico poder volver a ser parte de su mesa, ser parte de sus vidas. Damos muchas gracias al Señor porque nos usa, somos instrumentos del Señor en su mano para llevar su palabra. Y es su palabra la que transforma, es su palabra la que trae a tu corazón esperanza, es su palabra la que te convence de que tus temores son nada frente al poder del Señor. Así que vamos a disponernos para empezar nuestro servicio. Voy a compartir una palabra pequeñita que está en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 19, pero antes, para ponerlos en contexto, el Señor estaba reunido con sus apóstoles y le estaba diciendo: me llegó la hora, ya me voy. Imagínense los seguidores de Jesús que vieron a Jesús levantar a los muertos, que vieron a Jesús sanar a una mujer con flujo de sangre, que vieron a Jesús sanarle la suegra a Pedro y todo, que vieron a Jesús haciendo tantas cosas poderosas. Y les dice el Señor: es que me voy. Y para los ojos humanos, que el Señor fuera a dar su vida a la cruz era vista como el lugar donde moría el pecador, el lugar donde moría el malo, el lugar donde se pagaban las culpas, donde se hacía justicia. Y los apóstoles no podían entender si era Dios, si nadie hay más bueno que Jesús, si nadie se puede comparar a la bondad del Maestro. Ese poder que tiene Jesús frente a la cruz sería nada. Ellos no podían entender que la cruz era parte del proceso. El dolor, la aflicción y la muerte era parte del proceso que tenía que vivir Cristo. Pero también es un ejemplo de nuestra vida. Nuestra vida también son procesos. El proceso de salir del vientre de la madre y de formarse primero. Y después salir y empezar a valerse por sí mismo, a respirar por sí mismo, a comer por sí mismo, ir al baño por sí mismo. Nuestra vida es un proceso. Pero nuestro ejemplo en los procesos no son los coaches de motivación, que simplemente te llenan de ilusiones. Nuestro punto de referencia para vivir nuestros procesos siempre será Jesús. Cuando los apóstoles miraban a Jesús diciéndoles que yo me voy, y quiero leerles la palabra para ponerlos en contexto de aquello que el Señor habla a mi corazón todo este tiempo, y dice: Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, o sea, sobre cómo así que te vas. Y les dijo: se están preguntando qué quise decir. Queridos, a Dios le encanta que le preguntes, a Jesús le encanta que tú tengas inquietudes, pero que esas inquietudes te las digas verbalmente. Señor, me inquieta esto, quiero preguntarte esto. Y el Señor les dice: sé que están preguntándose qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Estaba hablando de su resurrección. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero oigan esta belleza, dice: pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Su maestro, aquel que creía que iba a venir a quitarles la opresión del pueblo romano, a quitarlos de esa esclavitud y de ese dominio del hombre, iba a morir. La cruz en ese momento no la entendían porque la cruz era un fracaso.
Y quiero que entiendas algo, nuestra vida tiene momentos en que hemos esperado, esto tiene que ver con la espera. Nosotros nacimos para esperar, nosotros tenemos que esperar a cumplir nuestros procesos para llegar a ser como mi amiga ginecóloga. Primero tuvo que graduarse, entrar a la universidad, hacer su medicina y después ser ginecóloga. Ella no pudo salir de la universidad y ya ser ginecóloga. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de microondas y de lavadora. Entonces se nos olvida que los procesos son lo que nos forman. Y los procesos tienen que ver con la espera. Y la espera tiene que ver con esperanza. Y por eso habla, en la alegoría que hace aquí el Señor, es de una mujer que va a dar a luz. Yo no sé cuántos partos has visto, Patti, infinidad. Y has visto a las mujeres gritando y padeciendo. Pero es verdad, cuando sale el hijo del vientre, se acabó el dolor, porque viene la ilusión de una vida. Y así también son los sueños de tu vida, los deseos, aquello que Dios ha sembrado en tu corazón, tiene un tiempo para dar a luz. Y por lo general, cuando más está oscuro, pronto va a amanecer. Cuando hay que uno ya está agobiado y dice, es que ya no puedo más, ya no quiero esta carrera, ya no tengo más fuerzas, el ministerio, la iglesia, y llega uno al punto como los apóstoles que se entristecieron. Pero hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, por un tiempo tal vez te entristezcas, pero yo te voy a dar gozo, porque aquello que estás esperando, el proceso no se ha acabado. Los triunfos y las cosas que tiene Dios en tu vida personal, en tu vida laboral y en tu vida como hija de Dios, no se ha acabado. Somos un proceso, somos una materia en construcción. Tengámonos paciencia. Pero si nosotros, a diferencia de los apóstoles, conocemos la palabra de Dios, a través de la palabra conocemos el principio y el final. No les dé miedo leer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro excitante, en el que el Señor nos muestra, no los medios de comunicación, no los influencers, sino Dios mismo escribió a través de la mano de Juan, ¿qué va a pasar? Y hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. Entonces, cuando vayas a leer qué va a pasar al final, hay una diferencia entre ser su hijo y ser otra criatura más en su creación. Y eso es lo que marca la diferencia para poder decirle a Jesús, te entrego mi vida, Señor. Mi vida te pertenece, mi futuro no lo conozco. Ni siquiera conoces el segundo más adelante. Pero Cristo les estaba revelando a los apóstoles. Cuando lean Juan, leanlo completo. Le estaba diciendo a sus apóstoles, me voy a morir. Pero anteriormente les estaba diciendo, es necesario que yo me vaya para que mi espíritu venga. O sea, les estaba dando esperanza. Pero a veces no escuchamos al Señor diciéndonos, don't give up, no te rindas, espérate. Aún hay una milla que caminar para llegar a la meta. Pero la meta existe. Tu dolor tiene un límite, tu enfermedad tiene un límite, tu soledad tiene un límite. Todo eso que vivimos en la carne tiene un límite. Porque fuimos creados para la eternidad. Y nosotros no podríamos estar en la eternidad si no hubiera resurrección. La palabra de Dios dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Así que mis queridos hermanos, hoy de todo corazón te insto a que tu espera tenga un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito? Dejar que Dios obre en tu vida, tanto en esta vida, como dice Juanes, que es un ratico, como en la eterna. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amén. Pidiéndole que a través de su palabra alimente nuestra fe. Porque la única forma de alimentar la fe no es ni siquiera que te levantes a las 5 de la mañana y ores y ores y ores y ayunes y ayunes y ayunes de aquí para afuera, sino que recibas de Él. Nuestra verdadera crecimiento espiritual no está en lo que damos, nuestro crecimiento espiritual está en lo que recibimos. Por eso tenemos que volvernos exquisitos al escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente te motiva, la palabra de Dios te transforma y te da esperanza. Y la única diferencia entre los que creemos en el Señor y los que no creen en el Señor es la forma como reaccionamos a nuestros procesos. ¿Cómo estás reaccionando a tu soledad, a tu enfermedad, a tu necesidad? ¿Desde la angustia? ¿Desde la tristeza y la desesperanza? ¿O realmente le estás creyendo al Señor y estás diciendo, Señor,
mañana será otro día. Hoy son suficientes mis problemas. Gracias Dios porque para hoy tú provees para mi alimento físico y mi alimento espiritual. Así que mis queridos hermanos, dispongámonos para recibir del Señor su palabra que la acompaña prodigios y milagros, dice. Él dice que cuando pasaba las multitudes lo seguían. Pero fíjate que Él no sanó a todas esas multitudes, sino a aquella mujer que lo tocó, que fue capaz de creer que Él era Dios, y lo tocó y le sanó su flujo de sangre. Así que seamos como esa mujer, con una fe sencilla. Señor, yo creo y yo quiero. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el regalo precioso de tu amor, de tu fidelidad y de podernos congregar a recibir tu palabra. Te entrego, Señor, este tiempo en nuestras mentes, nuestros corazones. Te entrego, Señor Dios mío, la carga que tengo en mi corazón, Señor. No quiero que esto sea un impedimento para que yo no vea tu obrar en mi vida. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que seas tú, Señor, trayendo revelación y verdad al corazón de cada uno de los que escuchan esta palabra. Y que este día, Señor, quede marcado en sus corazones como un escaño más, una piedra más puesta en nuestra relación contigo. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Gracias, Mimi, por esa reflexión tan hermosa que nos regalas hoy. Y yo los invito a todos a que nos unamos en esta hermosa alabanza al Señor, que crezcamos en Él. Pero para crecer en Él hay que echar para abajo. Amén. Para crecer hay que permitir que el Señor sea el que crezca en nosotros y nosotros cada vez menguar, cada vez ser más pequeños para que lo que crezca en nosotros sea el poder del Señor Jesucristo. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar
traes porque tienes que hacerte pequeño para que el Señor sea el que crezca en ti. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las velas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las venas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Y quiero mirar, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. A veces pensamos que es difícil rendirse y acá la canción nos invita a rendirlo todo. Y el cantante le dice, estoy dispuesto. Y a veces el Señor nos pide que, sin importar el precio que hay que pagar, en realidad rindamos nuestro corazón al Señor. Y muchas veces ese precio que pagar es simplemente renunciar a lo que nosotros creemos que es cómodo para nosotros. Y el Señor no está queriendo que quitarnos lo que nos hace felices, lo que nos hace cómodos, lo que nos hace confortables. No nos quiere prohibir nada en realidad. En realidad quiere mostrarnos cuán grande es su amor por nosotros, cuán en realidad somos nosotros amados por Él. Cuando nosotros descubrimos ese amor de Él, uno dice, wow, ¿por qué me había demorado tanto en rendirme a ti? Si lo que gano con eso es mucho más de lo que puedo llegar a perder. O sea, no te dé miedo entregarle todo. No te dé
temor rendirte, porque son las manos más seguras y los brazos más poderosos en los cuales te puedas rendir. Hasta ahora quizás nos hemos rendido en los brazos del amor físico, de nuestra capacidad intelectual, de nuestra profesión, y allí está nuestra seguridad, y allí está nuestro confort. Pero más allá de eso está la seguridad que Dios ofrece, porque trasciende lo temporal, trasciende mi vida física. Y es de esa vida de la cual vino a hablar Jesús cuando habitó y cuando se movió entre nosotros. Cuando Él decía, he venido a darles vida, pero una vida en abundancia. Y no es esa vida bios, de donde viene la palabra biología, bioquímica, ingeniería biomédica, sino que la vida de la que habla Jesús es otra palabra en el griego que no es bios, sino es zoe, como la hija de Giselle se llama Zoe. Y zoe quiere decir vida, al igual que bios, pero bios es vida física, pero zoe en griego es la vida por autonomacia, el origen absoluto de la vida que proviene de Dios, el soplo vital que solamente es capaz de darse por Dios. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ocurre un milagro. Y esa zoe sobrenatural es aplicada en ese momento de unión de esos dos, ¿cómo lo llamamos? Células. Vaya usted y hágalo en un laboratorio. Como siempre les digo, mate una mosca y ahora haga como hacía Frankenstein en la película. Póngale electricidad a la mosca y trate de revivirla. Y ese soplo vital, ese zoe, es imposible de lograr. Muchas veces allí en el quirófano hemos tenido pacientes que se van. Le ponemos un choque eléctrico. Como en las películas es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando tú lo ves de cerca. Clear. Y el aparato. De nuevo. A veces funciona. Pero si la vida ya se escapó, no hay, como decían las abuelas, no hay poder humano que lo levante de esa camilla. Hasta ahí fue. Y entonces el doctor dice, apunte ahí, a las 10:53 de la noche, Pepito Pérez abandonó este mundo. Y lo que Cristo vino a ofrecer es que una vez que abandones este mundo, porque todos vamos de una u otra manera a abandonar este mundo, volveremos a abrir nuestros ojos en el reino sobrenatural, en la vida que no tiene fin. Si esa no fuera la esperanza de Cristo y del cristiano, como dice Pablo en el Evangelio, vana es nuestra fe. O como dicen también las abuelas, apague y vámonos. No funciona, no serviría de nada. Pero esa es la esperanza que tenemos en nuestro corazón. Por eso vale la pena rendirse. Amén. Por eso vale la pena entregarse a Él, porque como dice el otro gran evangelista, Juanes, La vida es un ratico. la vida es un ratico. Cantémoslo una vez más. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Quiero que te deje verlo. Abre mis ojos, déjame verte, Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria.
tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Amén. Y buenos días a todos los que están allí sintonizados en el Facebook Live. Como todos los domingos, 10:30 de la mañana, en este canal de Amazing Grace. Bienvenidos todos, los que nos ven y los que nos ven después en diferido. Un saludo especial. Muchas bendiciones para todos. Qué alegría verlos hoy. Y qué privilegio tenerte aquí a ti y a ti, estrenando por el cumpleaños. Y a Patricia y al fin que Andrea, ¿verdad? Y a Mariet y a Lina. ¿Y dónde está Manuelito? Ya viene. Acá, ya. Y pensaba ahorita mientras cantábamos que hoy, por los méritos de Jesús, vale la pena entregarse al Señor. Porque Él lo que quiere mostrarnos hoy, en este tiempo, en la dispensación de la gracia, es su amor y su bondad. Cristo vino, muere en la cruz, no solamente por amor, sino para cumplir con una misión suicida, como las de las películas. Porque viene a entregar su vida como sacrificio, como expiación por nosotros. Y es por causa de su bondad, y es por causa de su amor por Adán. Y en la Biblia, cuando el Señor habla acerca de Adán, no solamente es Adán, el primer hombre, sino que Adán en hebreo quiere decir hombre. Luego Adán no solamente es Adán, sino que Adán es la humanidad. Luego cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, ciertamente por causa de lo que has hecho morirás, ese es el primer enemigo que Cristo viene a derrotar. Por eso hablaba yo del Zoé. Porque cuando Adán, en el primer momento de la historia, se separa de Dios por ese pecado original, lo que se rompe es esa conexión vital, esa conexión con la gloria eterna de Dios. Pero es tan grande el amor del Creador que dice, no te voy a dejar así. Has caído, has pecado, estás separado de mí, pero en su corazón ya estaba planeando cómo volver a traerlo de nuevo en intimidad con Él. Porque éramos o somos su creación amada. Cuando el Señor en el relato de Génesis dice, y el Señor hizo los cielos y la tierra, y vio que era bueno, y hizo los animales, bla, 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 y vio que era bueno. Pero cuando crea al hombre, dice Dios, o dice Génesis, que Dios exclamó, y vio Dios que era bueno, en gran manera. No solamente era bueno, sino que éramos buenos en gran manera. Y de repente dio Dios algo que no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y creó a Eva, a la mujer, para completar el plan de Dios de multiplicar y de sojuzgar y de fertilizar el planeta Tierra. Pero desde ese primer momento el Señor ya había dicho, en el futuro vendrá alguien que te rescatará de esa ruptura conmigo. Y en la eternidad dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, que en el corazón eterno de la divinidad ya existía la voluntad de que Dios Hijo, Cristo, se hiciera hombre y pagara el precio para rescatarnos a través de su sacrificio expiatorio. O sea, la cruz es el punto en el cual la historia de la humanidad se rompe, en el cual el Señor se hace carne, se hace criatura, para que nosotros volvamos a encontrarnos con Él. Como a veces habla mi esposa, la cruz es como esa conexión horizontal y vertical. Cristo nos conecta horizontalmente con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Y ese sería el travesaño horizontal. Pero nos conecta también entre nosotros y el Padre Eterno. Sería el travesaño vertical.
Y en esa unión está Cristo, conectando sobrenaturalmente el mundo sobrenatural con el mundo físico. Yo quería hablar un poco de eso. De pronto va a ser un poquito más allá de lo superficial. Siempre me gusta ir más allá de lo superficial y como dicen en inglés, dig a little bit. Dice en el libro de Romanos, para que ya vayan anotando, en el versículo 30, ¿qué diremos entonces? Que los Romanos 9:30, Romanos capítulo 9, versículo 30, que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Se pregunta Pablo aquí. Dice, porque no iban tras esta justicia por fe, sino por obras. Y tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, mas el que crea en él no será avergonzado. Cuando en la palabra habla de gentiles, quiere decir los que no son judíos. O sea, toda la humanidad que no estaba relacionada con Israel son los gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos pensaban que ellos iban a obtener el favor de Dios cumpliendo con todos esos estatutos y preceptos y leyes que ellos habían recibido desde el tiempo de Moisés. Y de pronto llega Pablo, revolucionario, y les dice, resulta que ahora la aceptación de Dios, la que todos estamos buscando cuando vivimos, yo quiero estar en buenos términos con mi Padre Celestial. Yo quiero que cuando yo me acerque a papá, Él me vea con ojos de amor. Que cuando yo me acerque a papá, no tenga nada en contra mía. Que yo pueda llegar ahí y decirle, papá, aquí estoy, necesito lo que sea que necesitas. Y el Señor no tenga que decirle a uno, pero espérate, así, sin bañarse, con esa ropa que trajo, como tú decías ahorita, así no te puedo recibir. Tienes que prepararte, tienes que limpiarte, tienes que asearte para poder entrar al trono celestial. O en otras palabras uno diría, ¿cómo puedo entrar yo delante de Dios? ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios y que acepte mi condición? Y que fuera de eso, que acepte mi condición, escuche mi petición. Y lo que hace Cristo al venir a nosotros es que a través de mi fe en lo que Él hizo en la cruz, soy inmediatamente convertido en alguien hermoso, aceptable y justo delante de Dios. Y todo eso que yo soñaba, que me faltaba, que todo eso que quería tener y me faltaba, ahora he recibido y es colocado sobre mí, derramado sobre mí por lo que Cristo hizo en la cruz, por su obra perfecta, por su sangre derramada. Y ahora puedo entrar a la presencia de papá sin tener temor, sin pensar, ¿seré recibida o no seré recibida? ¿Será que estoy bien decorosa? ¿Será que sí estoy suficientemente limpio? ¿Será que no se va a acordar de lo que hice ayer? O como esa película, sé lo que hicieron el verano pasado. Sé lo que hiciste el verano pasado. Sé lo que hiciste hace 5 años. Sé lo que hiciste cuando estabas allá y tu mamá te dijo no vayas. Muchacho, no salgas, le dice mamá. Y llorando. Y el Señor no se acuerda de eso. Porque recubierto de la justicia de Cristo, para Dios, soy perfecto y aceptable por lo que Él hizo. Y ahora soy tan recta y tan justa, tan santo y tan justo como lo es Cristo a los ojos de papá. Esa es la voluntad del Señor, esa es la expresión de amor de Dios. Porque siempre nos han hablado de lo que nos separa. Es que hay pecado, es que hermano tiene que cambiar su actitud, es que tiene que dejar de hacer esto, es que tienes que dejar de hacer lo otro. Usted si no cambia, hermano, sí, embarrada. Primero cambie y luego vaya a la iglesia. Trate de cambiar esa actitud tan horrible. Deje de mentir, deje de ponerle los cuernos a su esposo, deje de tumbarle los impuestos al gobierno, deje de hacer trampa deje. Y lo que el Señor te está diciendo, no, primero necesito que vengas tal y como estás. Porque tal y como estás es que necesito que entiendas que así quiero yo redimirte, así quiero limpiarte, así quiero salvarte.
Dice que el que crea en Él, dice en el versículo 33 que estaba leyendo, el que crea en Él no será avergonzado. O sea que después de que creemos en Él, la vergüenza no existe más. Y lo que pongan o lo que quieran cobrarme, o de lo que quieran acusarme espiritualmente hablando, no existe más. Eso se acabó, porque he creído en Él. Por eso dice aquí, he puesto en Sion una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. ¿Cuál era esa piedra de tropiezo? Cristo. Pero más que Cristo, lo que era de tropiezo era el evangelio de Cristo. El mensaje que él estaba expresando. Él estaba diciendo, ahora hay perdón de pecados, te puedes acercar a Dios, pero espérese, tengo que cumplir con todo esto, tengo que circuncidarme, tengo que cumplir, hacer estas obras, tengo que haberme leído todos estos libros, tengo que ir a la iglesia 52 domingos, tengo que ir a los viernes del Sagrado Corazón, tengo que subir a Monserrate de rodillas, he tenido que hacer tantos sacrificios, he tenido que hacer tantas cosas. Ahora lo que quiero es que entiendas que el amor de Dios ha venido a traerte reconciliación, ha venido a traerte perdón, ha venido a traerte salvación, salvación de ti mismo, salvación de tu separación, salvación de tu alejamiento. He estado alejado toda la vida. Le hablaba una vez a un amigo, decía, oye, el Señor es sencillo, solamente dile, creo en Jesús, creo en que tú eres mi salvación. Y yo digo, sí, yo sé que puede ser fácil, pero yo ya crucé la línea. He hecho tanto maldad. Yo soy una oveja negra. Yo creo que Dios ya no tiene cuidado conmigo. Yo creo que ya pasé, o sea, olvídate de eso. Ya conmigo no hay remedio. Yo le decía, no, precisamente, para ti es que el Señor viene. Para los sin remedio, para los sin esperanza, para los que cruzaron la línea. Para ellos es precisamente que es el mensaje del Evangelio, porque esa es la redención, esa es la reconciliación. Yo no me reconcilio con el que nunca me ha hecho nada. Yo no voy a sanar, como dice el Señor mismo en la palabra, los médicos son necesarios, porque los enfermos necesitan médicos. Pero si tú estás sano, ¿para qué enfermo? Digo, ¿para qué médico? Así es igual con el Señor. Si yo estoy bien, ¿para qué Dios? Entonces, si yo estoy sano, ¿para qué médico? El problema es que cuando estoy demasiado orgulloso, yo digo, no, yo estoy sano, yo estoy perfecto. Y resulta que van y le hacen un examen y tenía la hemoglobina en 8. O tenía el colesterol en 300. Pero usted estaba divinamente. Eso es lo que el Señor te dice. Te crees que estás muy bien, pero en realidad estás muy mal. Y lo único que necesitas es, como dice en la canción del principio, estoy dispuesto a lo que sea. Entrego todo. Porque total, no tengo nada que perder. Y si tengo que ganar. Y si reconozco que en ti está el poder sobrenatural de transformarme por fuera y por dentro, tengo mucho que ganar. Y si mañana me voy de este mundo y no era cierto que tú eres de real, entonces bueno, me quedo en la fosa, me comen los gusanos y hasta ahí fue. Pero si resulta que sí era cierto y me voy a la fosa y me empiezan a comer los gusanos, cuando me doy cuenta es que ese cuerpo que está allá no soy yo. Resulta que cuando abro mis ojos y creí en Cristo, estoy con Él espiritualmente. Entonces, gané todo. Así decía Blaise Pascal, el gran filósofo y matemático. Si todo lo que dicen acerca de Dios es falso, total, no tengo nada que perder, ya he dicho que no creo. Pero si llega a ser cierto todo lo que dice aquí, lo he ganado todo. He ganado la eternidad. Para el judío israelita que estaba acostumbrado a que él tenía que ganarse ese afecto, que tenía que ganarse el perdón, tenía que ganarse la aceptación, por eso dice, el Señor es una piedra de tropiezo, es una roca de escándalo. Y aún hoy, en el siglo XXI, sigue siendo una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, porque le dicen a usted, lo único que necesita es fe en Cristo, y su vida va a ser transformada. ¿Tan fácil?
No, no puede ser. There is no free lunch, como dicen en inglés. De eso tan bueno no dan tanto, como dicen en colombiano. No puede ser tan sencillo. Pero, como dice Max Lucado, debemos tener una fe sencilla, simple, sin arandelas. Simplemente creer que Jesús me ama y fue a la cruz por mí. Y que tan pronto yo recibo esa realidad en mi mente y en mi corazón, en otras palabras, creo esa realidad, mi vida es transformada. Y paso de ser simplemente una criatura a ser un hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, empiezo a disfrutar de los privilegios espirituales, de las bendiciones de las que habla aquí en este libro, que trascienden más allá de este mundo temporal. Y hoy en día cuando le hablas a alguien, es que ustedes son muy radicales, ¿cómo así que solamente hay un camino para llegar a Dios? Sí, todos los caminos llevan a Roma, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que es lo que uno se encuentra en la calle, todos los caminos llevan a Roma. O sea, si yo creo en la meditación trascendental y que por eso voy a ver la luz azul cósmica al final de mi meditación, pues ese es mi camino para encontrarme con la luz cósmica. O si yo creo en Buda, pues entonces Buda me llevará al nirvana. Pero resulta que Jesús utiliza artículos definidos y excluyentes. Jesús dice, no todos los caminos llegan a Roma, qué pena. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no te dice, yo soy uno de los caminos, tú eliges. Revisa y si te gusta mi filosofía, úsala porque se hará un camino. Si te gusta la filosofía entonces de Deepak Chopra, pues usa esa y quizás llegues a donde quieres llegar. Pero el Señor les dice, no, solamente hay un camino, solamente hay una conexión entre el mundo físico y el mundo eterno de Dios, y se llama Jesús. Por eso nos acusan de ser extremistas y de ser demasiado radicales quizás. Estrictos. No, ¿cómo así? Entonces ustedes los cristianos no aceptan nada más. Pero eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que Él dijo, que Él era. Y si yo vengo a avalarle a alguien de una verdad y el otro tiene otra verdad que Él dice que es la verdad y yo digo que es mi verdad, no pueden haber dos verdades al mismo tiempo. Filosóficamente una de las dos está equivocada. O una es verdad y la otra no. Pero la verdad absoluta es una sola. Entonces yo puedo creer que Jesús sí es la verdad o solo puedo creer que Jesús es una verdad más, algo real más, dentro de muchas opciones. Pero el Señor es excluyente. Dice, solamente hay un camino. Y lo más triste es que muchas veces divagamos por muchos caminos y al final, cuando llegamos, nos damos cuenta que era el camino equivocado. Como creo que es Kiyosaki el que decía que te pasas toda la vida ascendiendo por la escalera del éxito y cuando llegas arriba te das cuenta que subiste la montaña equivocada. Ninguna otra filosofía, ninguna otra religión, si tú haces un análisis concienzudo, te ofrece reconciliación, perdón y relación íntima, solamente a través de fe. Si tú hablas con el devoto de Mohammed, te va a decir, Alá es misericordioso, pero tú necesitas hacer 6 oraciones al día, ayunos 2 meses al año, ascender a la Meca al menos una vez en tu vida, darle una vuelta a la Kaaba por lo menos una vez, tienes que hacer obras de caridad, tienes que, y después de hacer todo eso, quizás Alá te vea con misericordia. Entonces, ¿qué se pasa toda la vida? Orando mucho, ayunando mucho, ayudando algunas veces dando plata, no mucha, pero para que vea Alá que el tipo se portó bien y al final quizás diga, bueno, pasaste con C. Pero Jesús te dice simplemente, cree en mí y pasarás con A+. Y sin hacer nada más, sencillo, no, solamente quiero que creas en mí, porque tú como humano limitado e imperfecto no eras capaz de lograrlo.
por más cosas que hiciera, por más oraciones que hiciera, por más ayunos que hiciera, por lo más que me portara bien, jamás llegaría al estándar que Dios exigía de mí. Por eso envió a Jesús, alguien perfecto en todas sus áreas, para que tendiera el puente imposible de cruzar. Y ese puente se llama Jesús. Y lo único que dice es créeme, cree en mí, cree en mi obra, y el puente será cruzado. La aceptación será lograda, la justicia será obtenida. Demasiado fácil, pero así es. En Romanos 10, versículos 3 y 4, está hablando también del pueblo judío, pero se podría parecer también al mundo de hoy. Dice, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y otra vez voy a explicar qué es justicia desde el punto de vista de Dios, porque uno dice, hay que hacer justicia. Cuando el asesino en serie mató 50 personas y entonces cuando lo agarran los parientes de los muertos, que hagan justicia, que caiga el peso de la ley. No es esa justicia de la que habla el Señor en la Biblia, es otro tipo de justicia. Cuando aquí habla de justicia, cuando habla de la justicia de Dios, cuando habla de que yo quiero alcanzar la justicia de Dios, estoy hablando de la aceptación de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, me entrega su justicia. ¿Y qué es su justicia? Su rectitud, su perfección, su aceptación delante de Dios eterno. Luego acá dice, cuando quieren procurar su propia justicia, quiere decir que yo me quiero hacer perfecto a mí mismo en mis fuerzas. Esa es la justicia bíblica. Y según la palabra de Dios dice que nadie la puede obtener si no es por la fe en Cristo. Luego cuando creemos en Jesús, el Señor dice, tú eres justa, tú eres justa, tú eres justo. Somos justos delante de Dios. No quiere decir que no fallamos, pero delante de Él somos justos, somos rectos. Y es interesante porque en inglés la diferencia entre dos conceptos es real. Una cosa es fairness or justice y otra cosa es righteousness. Y righteousness es la traducción de justicia desde el punto de vista bíblico. Righteousness es ser recto, puro y favorable y aceptable delante de Dios. Y eso solamente lo obtenemos por la fe en Él. Dice acá en el versículo 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, porque el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Pues acá otra vez les daba por la cabeza, y otra vez era piedra de escándalo, porque los judíos pensaban, no, Dios es solamente Dios de Israel, las otras naciones son los gentiles, eso nada que ver. Pero el Señor está diciendo, el Señor, muchachos, es Señor de todos, de toda la tierra, de todas las etnias, de todos los pueblos, de todas las tribus. Él es el Señor de todos y abunda en riquezas para todos los que lo invocan. No solamente el judío, sino también nosotros, los gentiles. Invocamos el nombre del Señor y oh sorpresa, nos escucha. Nos acercamos al Señor y oh sorpresa, nos aceptó. Y los judíos dicen, wow, ahora el Señor también es Dios de los gentiles. Y el Señor se le aparece a los gentiles, bendice a los gentiles, perdona a los gentiles, y solamente por fe. Cualquier herida no es justo. Y estaba escuchando lo de la parábola de los talentos, del hombre que contrata a trabajadores en la viña. Y él dice, el reino de Dios se parece a un capataz que contrató trabajadores para su viña. Y salió al campo, salió a la calle y le dijo, muchachos, necesito trabajadores. Y salió a las 6 de la mañana, contrató uno, le digo, les voy a pagar un denario. En tiempos bíblicos, un denario es el salario de todo un día. Y eso en ese tiempo se trabajaba de 6 a 6. Entonces todos listos, vamos a trabajar por un denario normal.
Pero el tipo sale a las 9 de la mañana y dice, necesito más obreros, ¿quieren venir a trabajar? Sí, sí, les voy a pagar un denario. Ah, está bueno. Y vuelve otra vez a salir al mediodía, necesito más obreros, ¿quieren venir? Sí, les pagaré un denario. Y ya cuando se acababa el fin de la jornada, 5 de la tarde, se vuelve a asomar, necesito más obreros, ¿quieren venir? Sí, les va a pagar un denario. ¿Un denario? ¿Por trabajar 1 hora? ¡Vamos! Y todos van y trabajan felices. Cuando se acaba la jornada empieza a hacer cuentas el dueño del viñedo y les dice, a ver, los que llegaron de últimos, los une a todos, tome su denario. Y los que llegaron a las 6 de la mañana, ¿cómo así? Que estos trabajaron 1 hora y van un denario. Yo estoy acá rompiéndome el lomo desde las 6 de la mañana. No es justo. ¿Me va a dar un denario? Y los de mediodía su denario. Cuando llegan los de 6, oye, estoy trabajando desde las 6. Estoy cansado, tengo la espalda rota y me vas a dar solo un denario. Y ya después, mire, trabajar 1 hora, les das un denario. Dice, ¿y por qué peleas? ¿Por qué discutes? Si cuando hablamos en la mañana habíamos quedado en que era un denario. Yo soy el dueño de mi dinero, yo hago con él lo que quiera. Como el gamincito que se encontró con él. Llegó el tipo en el Maserati, lo parqueó. Y él ya iba a parquear su carrito de perros. Le quitó el puesto. Oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué me quita el espacio? Porque tiene carro fino. Bueno, yo puedo hacer con mi plata lo que quiera, chico. Cuando se fue el tipo agarró, el gamincito agarró una moneda de 10 centavos. Se la pasó así por el carro. ¿Qué está haciendo? Yo también hago mi plata lo que quiera. ¿Aló? ¿Mamá? El punto va a que yo puedo llevar toda mi vida separado del Señor. Y ir ahí, no, ya crucé la línea, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor te está llamando a que vengas a trabajar en su viñedo. Y no importa si son las 5 y ya casi se acaba el tiempo. El Señor te abre las puertas para que llegues y recibas lo mismo que los que llegaron temprano. Quizás los que llegaron temprano, yo llevo 25 años en el Evangelio, trabajando todos los domingos, haciendo obras de caridad, cuidando niños en la iglesia infantil. Y llega este miserable, la semana pasada, recibió al Señor y el Señor le sanó la pata que tenía inflamada con una orada. O llegó y cambió y ahora es el director de alabanza. Y yo que llevo 20 años, nunca me dejan sino recoger los cables. No es justo. Pero así es el Señor. Eso se llama gracia. ¿Y qué es gracia sino favor inmerecido? La conclusión de la historia es que el Señor está lleno de gracia para todos. Para el que llegó temprano y para el que llegó de último. Para el que hizo mucho y para el que hizo poco. Porque delante del Señor el que hizo mucho no vale más que el que hizo poco. Porque de nuevo, todo lo que yo haga para el Señor, para que Él me vea con agrado, es inútil. No alcanza. Por eso era necesario que viniera alguien que hiciera el trabajo por mí, para que le alcanzara. Por eso vino Cristo, que es perfecto en todas sus áreas, y va a la cruz en un sacrificio que se llama expiatorio y que se llama sustitutivo. Ahora me metí en teología, pero es así. Sustitutivo porque sustituye al que debía estar en la cruz. El que debía estar en la cruz es Gilberto. El que debía estar en la cruz es Memo. El que debía estar en la cruz es Patricia, Gino. Pero Jesús dice, no, ustedes no van a ir, iré yo. Sacrificio sustitutivo y expiatorio. Va en lugar tuyo y paga el precio que tú no eras capaz de pagar. Eso se llama amor y gracia. Y para completar después, si tú crees en Él, recibes todo lo que Él es. Y se llama lo que los teólogos llaman the divine exchange, el divino intercambio. El Señor
toma sobre sí toda la porquería que yo tengo, todo lo malo que yo soy, y en la cruz lo expone delante de Dios como sacrificio, y luego toma de sí todo lo bueno, obediente, perfecto y justo que es Él, y lo aplica sobre ti. ¡Wow! Y por fe, gratis, por gracia. Esa es la gracia. Favor inmerecido. Y eso es lo que todos obtenemos cuando nos acercamos a Jesús. Gracia. Tanto el que llegó a las 6 como el que llegó faltando media hora para que se acabara la jornada. De pronto el tipo fue una porquería toda su vida. Y faltándole un mes para morir, dice, ay, yo creo en Cristo. ¿Ven? Pero ¿cómo así? ¿Toda la porquería que hizo toda la vida? Sí. No existe más. Creyó en Cristo. Llegó de último al viñedo, pero se le pagó lo mismo que el que llegó primero. Pero ahí hay un truco. Porque hay gente que dirá, entonces yo espero hasta el final y fiesteo y parrandeo y soy lo que quiera hacer. Y espero que al final ya yo me arrepiento y me conste, Señor, creo en ti. Vamos a ver si el Señor le da la oportunidad de que tenga esa opción. De pronto usted está ya parrandeando, de pronto le dio un síncope cardíaco y no supo ni a qué horas fue que terminó la parranda de esa noche. No sé. Puede ser, puede que no. Pero el Señor dice en su palabra, acercaos a mí mientras sea posible. Acercaos al Señor mientras sea propicio. Porque llegará un momento en que no será posible. En este momento de la historia espiritual de la humanidad estamos bajo la dispensación de la gracia. O sea, estamos en el momento en que el Señor ha abierto las puertas de su viñedo y está diciendo, entren, entren. Y está hablando desde las 6 de la mañana. Ha estado hablando todo el día y preguntando, ¿quieren entrar? ¿Quieren entrar? Vengan, vengan. Recibirán su salario. Y los que aprovecharon y tomaron la decisión, allí están. Y el Señor todavía hoy está preguntando a la puerta del viñedo, ¿quieren entrar? ¿Quieren creer en lo que yo hice por ustedes? La entrada es gratis. Solo necesitas creer en lo que yo hice. Y así nomás, ¿sí? Y entras. Sin pagar nada. ¿No debo matar a nadie? Que hay un truco. No, solo cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me acabo de dar cuenta que no me he puesto el micrófono. Y que esa transmisión se está escuchando lejos. Voy a volver a empezar. Buenos días. Mentiras. Romanos 10, 11, 12 dice, el Señor es Señor de todos, abundando todos los que lo invocan. Estás a 1 centímetro de recibir la abundancia de sus riquezas espirituales con solamente decir, Señor, yo creo. No importa la hora, no importa la hora de la jornada. No importa si es temprano, no importa si es mediodía, no importa si es tarde. Entraré, acepto la invitación. Como la canción, lo rindo todo, estoy dispuesto. Lo entrego todo en tus manos. Y no es una apuesta como la de la gente que va al casino, todo al rojo. Como la ruleta. Es inseguro, puede que sí, puede que no. Acá vamos a la fija. Vamos al ganador. Cada vez que gire, volverás a ganar. Y volverás a ganar hasta la eternidad. Dice aquí en Hebreos 8:1 del verdadero tabernáculo. Tabernáculo en términos de hoy quiere decir un templo. Quiere decir un lugar de adoración, un lugar de reunión. En palabras más, palabras menos, en un templo, en un santuario. Y en el Viejo Testamento, el único que podía entrar en este santuario era una persona, los sacerdotes.
El resto del pueblo tenía que quedarse afuera con los binoculares mirando a ver qué pasaba allá adentro, con el sacerdote que era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Dice acá, el sumo sacerdote, tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor construyó, no el hombre. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, cuando Moisés recibió las instrucciones de construir un tabernáculo, solamente era una sombra, una imagen de lo que era el verdadero tabernáculo celestial, el verdadero lugar de adoración. Entonces allí cuando habla de esos instrumentos, de esos muebles que hay allí, el candelero, el altar del incienso, el arca de la alianza, la cortina, el lugar santo, el lugar santísimo, solamente eran simbolismos de la realidad última que iba a llegar en algún momento. Por acá dice, los cuales sirven a simplemente lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Pero dice el libro de Hebreos, Cristo Jesús ha obtenido un ministerio mucho mayor, mucho mejor, porque Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiese buscado lugar para un segundo pacto. El primer pacto, el de Moisés, el de la ley, el de requisitos, preceptos y leyes que cumplir, dice, si no hubiera tenido defecto, se hubiera mantenido. Pero tenía defecto, había la necesidad de crear un segundo contrato. Entonces dice acá, Cristo es el intermediario de un mejor contrato con mejores promesas. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, dice el versículo 13 de Hebreos 8, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Cuando envejecemos estamos próximos a desaparecer. La ventaja es que, como dijo Pablo, este tabernáculo, hablando otra vez de términos de tabernáculo, de templo, de santuario, este santuario se va deshaciendo exteriormente, pero en mi interior se está perfeccionando. Y vuelvo a mencionar Tesalonicenses, pues no es el tema de hoy, pero dice Tesalonicenses que este cuerpito que se han de comer los gusanos, que se ha deshaciéndose con los años, dice, lo corruptible tendrá que vestirse de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad. Esa es la esperanza que dice Cristo en la palabra. O sea, tenemos esperanza, no la esperanza de la crema Nivea ni la de Neutrogena. Tenemos la esperanza de vida eterna, de que este cuerpo mortal, corruptible, será transformado en un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible. Porque dice Pablo que lo corruptible, lo mortal, no puede disfrutar de lo inmortal. Obvio, yo por más que ame este cuerpo piscinero, no voy a ir con él delante de la presencia de Dios. Porque en cuestión de unos momentos más se va a deshacer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me ofreciste vida eterna y voy a tu presencia en este cuerpo. No me sirve. Necesito que mi cuerpo sea transformado en un nuevo cuerpo inmortal. Con el nuevo cuerpo inmortal, incorruptible, podré disfrutar de la vida eterna frente al Dios eterno. Esa es la idea de Dios, que tengamos esa unidad íntima con Él, esa relación íntima con Él, que no dura un tiempo como nuestras relaciones físicas, sino que quiere una relación sin fin. Pero para eso necesitamos vivir en un cuerpo incorruptible, y eso es la promesa de Dios para nosotros. Y dice también Pablo en la primera de Tesalonicenses
que cuando la gente muere, Él dice, y no quiero que ustedes sean como los incrédulos, que lloran y sufren y se deprimen por estas cosas. Porque los incrédulos sufren porque cuando el ser querido parte dicen, hasta aquí fue, no hay nada más que hacer, no hay esperanza. Pero ustedes no son como ellos, no sean como ellos, ustedes tienen la esperanza eterna, la esperanza de gloria. Aquellos que se fueron primero simplemente están esperando por ustedes, pero que cuando ustedes partan se encontrarán con ellos y disfrutarán como ellos de ese cuerpo inmortal por haber creído en la obra de Cristo. Entonces, no te preocupes porque estamos pasando el tiempo, como dice Juanes, por la vida que es un ratico, porque tenemos la esperanza de gloria, la esperanza de encontrarnos con la Zoé impartida sobre nosotros, una Zoé que no se deteriora, una Zoé que no cambia, una Zoé que no va a ser retirada de nosotros. Al contrario, es entregada forever and ever. Pero lo que yo quería llegar es en Hebreos 9, 6, 18. No sé si es... sí. Bueno, Hebreos 9, 1 y 2. Dice, había un tabernáculo preparado en la parte anterior donde estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Eso se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había otro tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde había un altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna que contenía el maná del desierto, la vara de Aarón y las tablas del pacto, las tablas de Moisés, las famosas tablas que se ven en la película de los 10 mandamientos cuando Moisés va bajando. Esas son las tablas de la ley, escritas en piedra. Esas tres cosas estaban allí escondidas en el arca del pacto, y esa arca del pacto estaba escondida o metida en el lugar santísimo. Dice, sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, que era la tapa del arca. De eso estuvimos hablando hace unos días, del propiciatorio, que es la tapa de oro macizo que cubría el arca. El oro macizo quiere hablar de la santidad, hermosura y perfección de Dios. Mientras que el arca, hecha de madera, recubierta de oro, con listones de oro, pero por dentro es madera, habla de la doble naturaleza de Cristo, hombre y Dios. De eso hablamos la otra vez. Entonces, el arca de la alianza es un símbolo tanto de la santidad y perfección de Dios como de la obra perfecta de Cristo. Y entonces acá dice, esta arca, que era la presencia de Dios, estaba metida en el lugar santísimo. Y acá dice que los sacerdotes entraban en el primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en ese segundo lugar, en el lugar santísimo, solo entraba alguien especial, el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre para ofrecer por los pecados del pueblo y los pecados de sí mismo. Ese sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. O sea que lo que pasara con ese sumo sacerdote dentro de ese lugar, de lo que pasara con él dependía la suerte y el éxito de todo el pueblo que estaba afuera. En esa festividad, cuando el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo dentro de ese tabernáculo, que en ese tiempo era una tienda de campaña, si el sumo sacerdote y su ofrenda eran aceptados, había aceptación para todo el pueblo durante un año. Y se regocijaban todos, lo que los judíos hoy llaman el Yom Kippur, el día de la expiación, the Day of Atonement. Pero a veces el sumo sacerdote no le alcanzaba el sacrificio que llevaba, no era aceptado y moría allí. Y nadie podía entrar. Tenían que sacarlo con una soga que él tenía amarrada a sus pies. Entonces todos dependían de este representante. Pero resulta que acá dicen Hebreos que nosotros, los creyentes, tenemos un sumo sacerdote que penetró no en ese lugar santísimo físico, sino que penetró en el lugar celestial, en un santuario celestial no construido con manos humanas. En otras palabras, Jesucristo es el sumo sacerdote de la humanidad.
La humanidad no podía penetrar en ese lugar santísimo porque estaba la gloria de Dios y nadie puede soportar la gloria de Dios sin ser consumido a menos que sea perfecto y santo. O que como este sumo sacerdote llevara sangre de por medio y fuera aceptable. Y ahora resulta, no, nosotros tenemos un sumo sacerdote más tremendo, más prodigioso, porque este sumo sacerdote no entró en ese lugar físico, sino que se presentó directamente en el santuario celestial, en un nivel sobrenatural, en otra dimensión, no de este mundo, sino del mundo sobrenatural. Y este sumo sacerdote entró allí en representación del Adán caído. O sea, cuando hemos creído en este sumo sacerdote que se llama Jesucristo, todos nosotros somos aceptados por la obra que Él hizo. Así como aquel pueblo de Israel en el Antiguo Testamento esperaba que saliera, cuando salía victorioso todos decían, ¡yeah! Un año de perdón. Ahora este sumo sacerdote que se llama Cristo, perfecto en todas sus áreas, presenta un sacrificio perfecto a nombre de la humanidad. Y si esta humanidad cree en Él, recibe todo lo que Él logra cuando está oficiando en la presencia del Padre Eterno. Recibimos perdón, recibimos reconciliación, recibimos redención, recibimos su justicia, que ya expliqué qué era justicia. Y a lo que quería llegar es, el versículo 8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. O sea, el Espíritu Santo quiere mostrarnos algo aquí. Dice acá, el camino al lugar santísimo no había sido revelado en tanto que ese primer tabernáculo permaneciera en pie. Este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas, bautizos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, había que eliminar ese primer tabernáculo para que se abriera el camino al Señor. El camino al lugar santísimo no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y me hace acordar cuando el Señor se encontró con los discípulos y decían, mira este templo, que era el templo que se había construido en Jerusalén. Y todos decían, mira qué espectacular. Y el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra este templo. Pero luego les dice, este templo, maten a este templo y yo se lo reconstruiré. Derriben este templo y yo se lo levantaré en 3 días. Todos dijeron, si llevamos como 100 años construyendo este templo, lo tumba y usted lo va a construir en 3 días. ¿Cómo así? Pero el Señor estaba hablando era de su propio cuerpo. Su propio cuerpo era el templo, que lo destruyen para él levantarlo al 3er día. Luego el nuevo templo, y es aquí la enseñanza tiene que llegar ahí, el nuevo templo que se levantó en 3 días es Jesús. Él construyó un nuevo templo en el cual todos nosotros podemos adorar. Él es el nuevo templo. ¿Y qué decía Jesús? Padre, yo quiero que los que creen en mí sean uno conmigo. Yo quiero que los que creen en mí sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y si Él es el nuevo templo, nosotros entramos en este nuevo templo y allí podemos adorar en un templo no físico, sino espiritual. Ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy. No necesitamos un templo físico. Yo podría llamar este garaje un templo, aunque es pequeño. Podría llamar a la iglesia de Calvary Chapel el megatemplo, pero en realidad no es un templo. En realidad es un edificio. Hay edificios grandes, pequeños, hay garajes. Pero el verdadero templo hoy es Cristo en ti y tú en Él. Y Él, que dice que está
sentado en la presencia de Dios, ese es el lugar santísimo en el cual Cristo estaba ministrando eternamente. Dice acá en el versículo 15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Cristo es el sumo sacerdote, pero Cristo también es el nuevo templo. Los que quieren reconstruir el templo ahorita en Israel no tienen ni idea de que ese templo es simplemente algo físico simbólico de lo que realmente significa la presencia de Dios. O sea, ningún templo, y por eso les dice él, el Señor no habita en templos hechos de manos, como si pudiera habitar en un lugar. Es espiritualmente que Él habita. Y ahora que Cristo ha venido y se ha unido a nosotros por medio de la fe, nosotros habitamos en ese templo y Él habita en nuestro templo. Luego Él y nosotros somos un templo en el cual adoramos. Como dice el Señor a la samaritana, en espíritu y en verdad. Porque así es necesario que le adoremos. La samaritana le dijo al Señor cuando se encontró con ella en el pozo, mis antepasados dicen que hay que adorar allí en Jericín. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Al fin en dónde es? Y el Señor le dice, no, es en Calvary Chapel, Fort Lauderdale, en el megatemplo construido para mí. O es en el templo de Jerusalén. No, Él le dijo, ni allí ni allá. Porque es necesario que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Y ahora nosotros, en unidad espiritual con Cristo, lo podemos adorar en espíritu y en verdad. Y podemos allí ministrar con Él o disfrutar de lo que Él ha logrado al ministrar delante del Padre como sacrificio vivo, único, suficiente, derramando una sangre perfecta, de un cuerpo perfecto, para conseguir una satisfacción y un perdón eterno y perfecto. Por eso hoy le puedo decir, estoy dispuesto, me entrego a ti, porque es la mejor decisión que puedo tomar. Y también le puedo decir, como dice la canción, que me encanta, abre mis ojos espirituales porque quiero verte. Quiero ver esa realidad de la que habla aquí el autor de Hebreos. Y esas realidades espirituales solo se pueden entender aquí adentro. ¿Cómo se entienden? Por fe. No con mis ojos físicos, sino porque decido creer. Pero cuán gran premio puedes obtener cuando decides creer. Y como dice aquí, el que cree no será avergonzado. Oremos. Y ahí ora conmigo, decirle, Señor, quita las dudas de mi corazón y permíteme verte espiritualmente. Y Señor, hoy decido entregarme a tus brazos, rendirlo todo, porque tu palabra dice que no seré avergonzada, no seré avergonzado. Déjame contemplar la hermosura de tu santidad, déjame contemplar tu majestad, déjame contemplar cuán grande es tu amor por mí, tu amor por tus hijos. Y gracias, Señor, porque aunque tu oferta, Señor, es gratuita, a ti te costó un alto precio. Te costó entregar tu vida en la cruz, te costó derramar sangre, te costó sufrir en el Calvario, para que yo y para cualquiera que cree pueda disfrutar tu promesa.
Permite que cada vez que recordemos esta realidad, que meditemos en ese sacrificio único y suficiente del Cordero que entró al lugar santísimo para siempre. Que podamos entender, Señor, tu obra por nosotros, el costo altísimo que tuviste, pero también que podamos entender la magnitud de la gracia. Se nos entrega sin que la merezcamos. Por eso se llama gracia. Gratis. A través de nuestra fe. Y permite, Señor, que al seguir caminando en estas verdades, podamos seguir creciendo en tu conocimiento, que podamos afirmar nuestro caminar, que podamos seguir descansando, en que confiamos en ti. No seremos avergonzados, al contrario, seremos transformados. Nuestro corazón podrá descansar. El fruto de tu Espíritu comenzará a crecer en nosotros. Y tu carácter empezará a crecer en nosotros. Seguirá creciendo hasta el fin de nuestras vidas físicas. Te pido, Señor, que ese amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, que hace parte del carácter que tú nos quieres infundir, crezca en nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino por tu accionar en nosotros. Que sin importar si llegamos temprano a tu viñedo, si llegamos a las 6 o a las 9 o en el último momento, saber que tu amor es igual para todos, que tu gracia es igual para todos, y que allí sigues parado a la puerta del viñedo, invitando a todo el que pase a que entre y disfrute de tu presencia. Amén. Yo me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Amén. Pero ahora
así con el... Si estás allí, puedes tomar tu pan y tu vino. Que son símbolos de nuevo. El pan es símbolo de tu cuerpo roto. El vino símbolo de tu sangre derramada. Dice Pablo en Corintios que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Un cuerpo sin pecado que se hizo pecado por nosotros. Un cuerpo que sufrió el castigo de nuestra paz, dice el libro de Isaías. Que sufrió el castigo de nuestra sanidad interior y física. Gracias, Señor. Tú eres nuestra sanidad. Y al terminar la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre que nos limpió para siempre del pecado, de la transgresión, de la culpa, de la condena. Hoy podemos compartir vino y pan con la convicción de que tu justicia ha sido impartida y que hoy podemos decir, como dice Pablo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahí donde estás, cuando tomes esta cena, recibe no solamente su presencia, recibe sanidad. Sanidad física. El libro de Isaías dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias en la cruz. Y muchas veces los doctores, los médicos han dicho: esta enfermedad es crónica, no tiene remedio. Pero tú eres el creador y el diseñador. Tú sabes lo que está mal, lo que está incorrecto. Y nos has dado un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús recibimos sanidad. Y tu nombre, Jesús, está por encima de cualquier otro nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice tu palabra. Tu nombre está por encima del cáncer, por encima de la artritis, por encima de la leucemia. Tu nombre está por encima de cualquier enfermedad que se nombre o cualquier problema que se nombre. Tu nombre es victorioso. Recibimos todo lo que tú quieres darnos: plenitud, sanidad, restauración, tu paz sobrenatural, tu gozo sobrenatural. Y déjanos, Señor, con la convicción de que hoy podemos adorar en ese nuevo templo que eres tú en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Amén. Los que quieren apoyar el ministerio, recuerden, lo pueden hacer allí por el Quick Pay, usando el 754-422-5193. Recuerden, lo pueden hacer. Oramos por
por estas ofrendas. Padre, gracias por aquellos que quieren bendecir y ofrendar, Señor, a través de este ministerio. Sabemos que se reciben ofrendas no para que bendigas las personas, sino porque ya han sido bendecidas en ti, Señor. Porque tienen un corazón grato y porque pones tú, Señor, el deseo de apoyar para que tu palabra se siga proclamando y tu mensaje se siga extendiendo. Gracias por su fidelidad y como dice tu palabra, tú amas al dador alegre. Y gracias porque el que encuentra tu justicia, dice tu palabra que todo lo demás será añadido. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cada petición. Hoy oramos para que esas necesidades y esas peticiones, para que nuestros planes y proyectos delante de ti sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el miércoles 7:30 para estudio bíblico y oración. Oramos también para que el próximo domingo se conecten a las 10:30 de la mañana. Dios los bendiga. Oramos para que ese motor se apague. Y nos vemos entonces el próximo domingo.